Buenas noches, mi nombre es John Maynard Keynes, primer barón Keynes, nacido un 5 de junio de 1883 y morí de un infarto un 21 de abril de 1946. Fui un economista británico considerado uno de los más influyentes del siglo XX, porque, como dijo alguna vez el presidente Nixon, todos somos keynesianos. Nací en una familia acomodada y muy pronto incursioné en la economía, puesto que mi padre era también economista y me influyó demasiado. Un acontecimiento decisivo en lo que yo terminaría aportando al mundo, que fue la economía mixta, fue haber vivido la Primera Guerra Mundial y la crisis que vino después de esta, llamada la famosísima Gran Depresión, comenzada en 1929. Fue un asunto demasiado extraño. Acababa de terminar la Primera Guerra Mundial. El mundo se encontraba buscando, en cada nación, una manera de seguir avanzando en el caso de las que se habían erguido como ganadoras y de recuperarse en caso de las que no habían corrido con tal suerte. Estados Unidos se había erguido como el ganador absoluto y el capitalismo era la promesa que prosperaba, por la cual el gobierno estadounidense se decidía a optar. El sistema avanzaba sin problemas y de repente, sin previo aviso, se comenzó a caer el sistema. Comenzó a colapsar y a romperse sin explicación alguna. Comenzó a suceder en 1929. Tratamos de tomar medidas contra la crisis, que para 1939 era algo inconcebible. La gente se suicidaba, no tenían empleos. Irremediablemente no había ni empleo ni dinero. El movimiento económico era prácticamente inexistente. No servía de nada bajar los precios, subir la oferta, aumentar la producción. Tomamos un montón de medidas y nada funcionaba. La economía que nos habían dejado hasta entonces estaba colapsando. Fue ahí cuando yo decidí crear un sistema adaptado que tomase lo mejor del capitalismo, así como del socialismo. Mi mayor aportación es el conocido sistema de economía mixta, que definimos como un modelo económico a medio camino entre el capitalismo y el socialismo. Básicamente se combinan las virtudes de la economía del mercado con la inversión del Estado como conector de sus fallos. Sin embargo, también considera al Estado como solo un intermediario y no como el que tenga derecho de controlar toda la economía. El banco se va a erguir como un instituto prácticamente aislado del Estado y que podrá crear ingresos, dinero, valga la necesidad, cuando se le dé prácticamente la gana, solo con ligeras mediaciones del Estado. Necesitábamos de urgencia esta economía que se utilizó como recurso último de salvación. En ese entonces sirvieron mucho dos primicias que reactivaron la economía, que eran, en primera, el Estado te iba a emplear así fueran tareas que pareciesen completamente prescindibles. Aquí se alteraba la actividad primaria. El punto era tener a la gente empleada, porque mientras más dinero tuviese esa gente, más demanda y más movimiento iba a crear en el sistema económico. Y en segunda, el banco podía producir todo el dinero que necesitase. Sin embargo, este era una institución privada, regulada, pero no comandada por el gobierno. Aquí afectamos la industria. Si se necesitaba dinero, que era lo que no se estaba moviendo, se producía, así la gente lo iba a tener y lo iba a gastar. Fueron premisas muy simples, pero demasiado útiles en su momento. Se creó el estado de bienestar,
Yo proponía el estado de bienestar. De hecho, en el caso de México me encantaría proponer el estado de bienestar, que se trata de gastar los fondos públicos en educación, salud y vivienda. Así los ciudadanos comienzan a tener un mayor nivel de vida y comienzan a crear movimientos económicos. Comienza a haber un beneficio que no completa el socialismo y sin embargo tiene virtudes del capitalismo. A mayor inflación provoca menor desempleo, lo cual expliqué en una obra en ese entonces venidera, que era lo que se explicaba con los New Deals. Esto no surgió de la nada, obviamente fui influenciado por muchos otros economistas. Quien lea mi obra podrá notar en mi pensamiento afinidades con Malthus, con Ricardo, con Law, con Shield, con Robertson, con Marshall e incluso con los liberales clásicos. Pero esto no me impidió contrarrestarlos en varios puntos y más específicamente en los 2 primeros capítulos de mi obra publicada en Londres en 1936, la teoría general del empleo, del interés y de la moneda. Regresando a lo mismo y sin jactarme, cabe mencionar que entre mis obras más importantes figuran el Tratado sobre la Probabilidad, el Tratado sobre la Reforma Monetaria, pero quiero hablar ahora de mi obra maestra. En 1936, ya les mencionaba, en Londres, publiqué algo que ahora se conoce como la teoría general del empleo, del interés y de la moneda. Esta comprendía 6 partes, como ya les dije, las primeras 2 tratan de una crítica radical a las concepciones económicas clásicas. Yo ataqué la concepción formulada, sobre todo por Say y Stuart Mill. En ese entonces se creía que la economía era un mecanismo en el que la reacción era igual a la acción, cosa que se desmintió muy fácilmente en la crisis que ya mencioné, puesto que a pesar de las acciones que tomábamos, fuesen estas bajar los precios o aumentar la producción, la reacción no era la que nosotros estábamos esperando. Refuté la idea que exponía que a mayor oferta, mayor demanda, porque en ese entonces una de las medidas, como ya les mencioné, que no sirvieron para agilizar la economía fue producir más mercancía, la cual imprevisiblemente no era consumida por los pobladores. Fue entonces cuando dije que la oferta no da pie a la demanda, sino viceversa. La demanda exige la producción de más y más oferta. Así se crea una economía eficiente, puesto que no se desperdicia nada de producto. También expuse que el estancamiento económico se crea no a partir de la decadencia de los salarios obreros, sino partiendo de que la clase burguesa se dedica a ahorrar en vez de invertir, lo cual congela la economía. Un buen empresario que vea tanto por sí como por el movimiento económico sabrá que después de la inversión viene el ahorro. Propuse que debería de ser al revés, así de simple, puesto que la inversión agilizaría la economía y daría lugar a más ganancias. Estas, en su momento, se podrían determinar a ser ahorradas. En mi teoría general, refuto la definición clásica de interés, que se definía como el equilibrio entre la oferta y la demanda de capitales. Pero para mí, el interés es la prima pagada por los prestatarios y el prestador para que este último decida deshacerse de su dinero efectivo. También rechazo el concepto de moneda que se había establecido hasta ese entonces. El concepto de moneda neutra, que se veía simple, como un simple talón de intercambio, como un instrumento de intercambio. Para mí, la moneda es una cuestión activa, ya que actúa sobre el tipo de interés según la preferencia de la liquidez. Este se
desempeña como un bien específico, lo cual dará pie al atesoramiento del ahorro. Por mi parte, no cabe mucho que decir. Alguna vez alguien me preguntó que qué propondría yo si siguiese vivo y no estuviese haciendo este video desde el infierno. ¿Qué propondría yo para México? Que se tome el círculo virtuoso a invertir para que el gasto público crezca. Es un crecimiento similar, o sea, es un crecimiento recíproco todo el tiempo. A mayor inversión, más puestos de trabajo. Esto produce más dinero. Por ende, mayor gasto público. Mayor gasto público produce más inversión y el círculo se repite una y mil veces. También buscar el estado de bienestar para todos los ciudadanos. Por mi parte es todo. Muchas